Mi gente hermosa de Franconce, bienvenidos a este séptimo capítulo de El matrimonio, un salto a la fe. Es muy importante que puedan entender cuánto los quiero y cuánta falta me hace. El día de ayer alguien me dijo, pasa la página, déjalo ir. Y quizás yo no hago esto por mí, sino por intentar ayudar, quizás con consejos, a alguna persona que esté pasando por lo mismo que yo pasé en mi matrimonio, por llamarlo así, rutinario, hasta que cambió algo en él. Y es muy importante que puedan entender la secuencia. Ya hasta el último video hablamos sobre hasta los 6 años. María Gabriela fue una niña súper simpática y súper sana, así que no me dio mucha guerra. Y las cosas empezaron a mejorar y Coral y yo pues decidimos mudarnos. Después, a los 10 años de casados, nos mudamos a Mérida, una ciudad hermosa, fría y sumamente linda. Parecido a mucho aquí que hay mucho árbol. Y fue fantástico. Ahí vivimos 9 años más. Un acontecimiento pasó y no voy a decir que fue el comienzo de la enfermedad de Coralia, pero sí fue algo que la marcó y le ayudó a progresar mucho en su enfermedad, que fue la muerte de mi suegra. Nos enteramos de que estaba enferma, fuimos hasta allá y murió antes de llegar cuando íbamos en viaje. Y fue un dolor muy fuerte para mi esposa. Yo recuerdo que ella pesaba para esa época 63 kilos. Y ella pasó 2 meses para acompañar a sus hermanos y pasar el luto allá en Valle de la Pascua. Pasó 2 meses en Valle de la Pascua, de los cuales uno lo pasó con mi hija, que estaba de vacaciones en la universidad. Cuando ella regresa, que nos encontramos en Caracas, yendo al templo, ella estaba pesando 39 kilos. Se podrán imaginar mi sorpresa, porque me habían dicho que estaba flaca, pero no sabía qué tan flaca estaba. Se podrán imaginar mi sorpresa al verla así, tan delicadita. Y yo, uy, ¿qué le pasó? O sea, mi hija me decía, está flaca, pero mi hija como vive en otro mundo, ella como no se importaba mucho con eso. Bueno, me empecé a preocupar, regresamos a la casa y me di cuenta que Coral estaba en un gran grado de depresión. Pues lo único que hacía era estar acostada, no hablaba mucho, se paraba solamente lo necesario, hacer comida, cuidar un momentico a los perros, los cachorros que tenía y se volvía a acostar. Eso no le ayudó en nada, pues cuando estamos deprimidos, bueno, las enfermedades corren más en nuestro cuerpo. Bueno, así logramos hablando, discutiendo, peleando, haciendo lo que sea. Bueno, ella logró salir un poco de la depresión y se estabilizó en 44 kilos y ahí, ni rebajó más, ni aumentó más, pero empezó a vivir su vida lo más tranquilo posible. Para esta época ya María Gabriela se estaba preparando, tenía 18 años, se estaba preparando. O sea, mi suegra se murió en julio, el mismo año que María Gabriela cumplió 18 años. Y ese tiempo iba a ser la preparación para María Gabriela ir a la misión. Bueno, hicimos lo que pudimos, María Gabriela se preparó y se fue a la misión el 29 de julio del 2015. Era un deseo que ella tenía, un deseo que tenía su mamá, ya que ella no había sido misionera, aunque yo sí. Y ella la apoyó y hablamos mucho con Coral y yo le decía, oye, mi amor, pero estás enferma, estás como flaquita, ¿la vas a dejar ir así? Y ella decía, sí, porque yo quiero que ella vaya, sirva y aprenda. Eso va a ser su universidad en su vida. Y así fue, María Gabriela partió el 29 de julio y yo empiezo a vivir mi vida con Coralia solo. Bueno, en esa época vivía mamá conmigo también. Su mamá se quedó en un cuarto y Coral y yo en el otro cuarto. Y fue interesante, vivimos una vida súper bien hasta un día de agosto, creo que fue algo así como el 10 de agosto, fue antes de mi cumpleaños. Ella se fue a hacer unos exámenes médicos por rutina, porque en ese tiempo en Venezuela era muy fácil hacérselos. Y tenía la bilirrubina alta, o sea, algo del hígado alto. La doctora le aconsejó hacerse un ecosonograma o un ecograma. Ella va, se lo hace. Cuando me trae los resultados, yo empiezo a pesquisar por el doctor Google y me doy cuenta que lo que dice no es muy correcto o no es muy bueno. Eso fue el lunes, se hizo el examen, el martes se hizo el ecograma, el miércoles le dan los resultados, el jueves se hace otro ecograma en un lugar particular mucho mejor y me dan los resultados el día viernes. Cuando me dan los resultados me doy cuenta de que tiene muchas complicaciones. Ya para esa época salió que tenía
cáncer de páncreas, cáncer de hígado, cáncer de los vasos, algo así decía. Se podrán imaginar mi sorpresa, mi estrés, mi circunstancia al verme solo en una ciudad diferente, porque no vivía cerca de ningún familiar. Mi hija estaba lejos y mi mamá era una señora de 75 años, pues. Tampoco quería asustarla con la noticia. Allí empezó básicamente, como decimos en la iglesia, mi camino por Getsemaní o mi calvario, puesto que la vida se empezó a complicar. No les cuento esto para que se entristezcan, sino para que aprendan por qué es tan importante amar a una persona cuando la tienes junto a ti. En ese momento se me llenó la vida de temores, de horror. Básicamente vivía ese es el término, en horror. O sea, con miedo, con pensamientos absurdos de qué sería de mi vida, de qué sería de su vida, de qué sería de la vida de mi hija. O sea, todo el mundo se me volteó, se me vino encima y me sentí muy, pero muy solo. Yo veía a mi esposa y ella decía, no tengo nada, esas son cositas que Dios me las va a quitar. Era una mujer con una fe sumamente grande. Una mujer que tenía el deseo de seguir viviendo, pero tuvo que aceptar la voluntad de un ser superior. Yo recuerdo que el viernes, cuando me dan los resultados del segundo programa, María Gabriela estaba recién ida a la misión, tenía que un mes. Yo me sentaba en la computadora y yo lloraba. Y mi esposa decía, pero no la extraña, ella está bien. Y ella pensaba que yo estaba llorando por María Gabriela, y no estaba llorando por María Gabriela, sino por ella. Así fue, yo trabajaba para esa época en seguridad industrial y tenía muchos doctores en la empresa, y le empecé a preguntar a cada uno de ellos qué sería eso, para no solamente estar pendiente del Google, sino de lo que me decía un doctor de verdad. Y a ninguno de los que pregunté, al saber que era mi esposa, me quiso contestar nada. Y yo, oye, si no me quieren contestar nada a mí, es porque tienen miedo a decirme la noticia. Entonces pensé en algo muy, muy práctico. El lunes, pasó sábado, domingo, el lunes yo tenía que esperar que bajara el cambio de turno. Subió un doctor y bajó la doctora, me acuerdo que la doctora Oriana. Cuando ella baja fue muy interesante porque yo le doy el ecograma y le digo, doctora, tengo una vecina amiga de mi esposa que quiere que le lean este resultado. Ella me hace el favor y empieza a leer las conclusiones que decía allí, que una de ellas era que tenía que hacerse una tomografía. Y ella me pregunta, ¿pero ella es familiar tuyo? ¿Es amiga suya? Y yo le digo, no, yo ni la conozco, la saludo de vez en cuando, casi ni la veo. Mi esposa sí, porque pasa en la casa y conversa mucho, lo cual era una mentira. Y me dice, bueno, esta persona, la señora Coralia, le quedan 2 o 3 meses de vida, y esto que tienes cáncer, esto es más cáncer, lo que está más abajo es más cáncer todavía que todo lo que está arriba. Se podrán imaginar que empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y ella me pregunta, ¿qué pasó, señor Frank? Le digo, bueno, esa es mi esposa. Ella se sintió muy apenada y casi se moría, pues, porque empezaron a llegar todas las personas que iban bajando y subiendo del teleférico en Venezuela, en Mérida. Y empezaron a decir, ¿qué pasó? Entonces ella le decía, no, porque le acabo de decir que su esposa se va a morir en 2 meses. Y la gente peleando con ella porque me lo había dicho así. Y yo le decía, no, está bien, yo le dije que no era mi esposa, y ella me dijo la verdad. Y allí empezó ahí siguió mi calvario. Y ciertamente fue así, fue un tiempo de soledad, un tiempo de sufrir solo, de pensar y pensar y pensar en qué iba a pasar. Yo me di cuenta que ella estaba enferma, creo, con seguridad, el día de la doctora Oriana, creo que el día 12 de agosto. Estamos hablando de que mi esposa se entera de que está enferma como en septiembre por un mensaje, pero eso es otra historia. Y todavía ella no sabía, y yo no sabía qué hacer, yo no sabía a quién compartírselo. Yo tenía miedo por María Gabriela, ella es hija única, toda la vida había dormido con su mamá, o sea, en la cama con su mamá. Esa es otra historia, todo después. Y yo decía, oye, ¿cómo va a reaccionar mi hija que está en la misión
al saber que su mamá tiene cáncer y que probablemente va a morir muy muy pronto. Yo no sabía cómo decirle. Yo me acuerdo que yo me iba al trabajo muy temprano a las 5:30, siempre me ha gustado madrugar. Y yo desde que salí de mi casa eran lágrimas y lágrimas y la gente me miraba y quizás no entendía porque no era un llanto, sino que las lágrimas me caían de los ojos y yo decía, ¿cómo puede haber tanto líquido en un cuerpo? Porque yo lo único que hacía era llorar, llorar, llorar y no compartía con nadie. Tuve 2 semanas sabiendo que mi esposa tenía eso y no le dije absolutamente a nadie. Creo que a uno de mis jefes le dije, al otro gerente de seguridad, pero a más nadie. Me recuerdo que el lunes, después de que la doctora me comenta, el martes fuimos a hacerle una tomografía. Ella ya estaba tan débil y tan delicada, que ya la vieron así, que le hicieron una tomografía de una vez. Consiguieron el contraste, en ese tiempo ya en Venezuela estaba faltando la cosa, pero consiguieron el contraste y le hicieron la tomografía. La tomografía me dieron los resultados en 2 días. Yo fui con mi jefe a buscarlo y yo le dije a ella pues que no me habían dado el resultado. Como era en Venezuela, estamos acostumbrados a que las cosas salieran tarde. Y cuando me dicen en ese resultado que tenía cáncer de útero y cáncer generalizado, o sea, tenía una metástasis en todo el cuerpo. Ahí me termino de asustar, mi jefe me dice que todo va a estar bien y así fue. Siguen las semanas yo pensando cómo se lo digo a su familia, cómo se lo digo a mi familia, cómo se lo digo a mi hija. No sabía, no tenía ni idea, no lo comenté con nadie, ni en la iglesia, ni con nadie, solamente con mi jefe. Me recuerdo que en una vez que decido empezar a contarlo, le envío un mensaje a una de las asistentes que me pregunta, ¿cómo sigue tu esposa? Yo le digo, bueno, tiene metástasis. Ya había pasado una semana de resultados. Ese mensaje yo lo dejé abierto como cosa de Dios. Mi esposa iba a agarrar el teléfono porque tenía yo un buen plan para llamar a su familia y llamó a su familia. Cuando ella llama a su familia, o va a llamar a su familia, ella se da cuenta del mensaje que decía, no, Coralia está bien, pero tiene metástasis. Yo le decía, está bien, porque en ese tiempo no tenía dolores y básicamente estaba tranquila. Y así fue, aunque ustedes no lo crean, a pesar de mi soledad, de mi sufrimiento, de mi estrés, y hasta de mi depresión, porque en esos días también tuve mucha depresión por sentirme solo, sabía que tenía que hacer algo por ella y tenía que esforzarme al máximo. Entonces decidí ser el esposo que ella siempre deseó. Aunque ustedes no lo crean, me volví tan amoroso, me volví tan paciente, me volví tan buen marido que me dio vergüenza saber cómo viví mis primeros 20 años de matrimonio. Y no porque fui malo, simplemente que di por hecho que ella me amaba y que yo la amaba. Di por hecho de que nuestra relación era perfecta. Di por hecho que no había nada que mejorar. Y me equivoqué tanto, porque al enterarme de que ella estaba enferma, mi vida cambió completamente para ella. Ella se convirtió en mi hija, en mi cielo, en mi sol, en mi luna, en mi existir. Me olvidé de que yo existía y que tenía necesidades y me volqué a ella. Y aprendí que así tiene que ser en los matrimonios. Tenemos que volcarnos a nuestras esposas, tenemos que volcarnos a ese amor primario que nos bendijo tanto y que nos dio hijos y que nos dio placer y que nos dio gusto y que nos dio las mejores experiencias de nuestras vidas. Algo pasó cuando Coralia se entera, tuvimos una conversación como de 2 horas. Yo le decía, tú sabes cómo soy yo de dramático. Yo digo que estás así, pero lo que tienes es una enfermedad leve. Y ella me dijo unas palabras que nunca voy a olvidar. No quiero que le comentes a María Gabriela. No quiero que le digas a nuestra hija que estoy pasando por esto, porque yo voy a salir de esto, porque Dios me va a curar. Era tan grande su fe que mi esposa era una persona normal. Sufrió de la cervical, le dolía el colon, le dolían muchas cosas. Pero después que ella se entera de que tiene cáncer, fue una bendición tan grande que ella nunca más se quejó de un dolor. Ella fue bendecida con una tranquilidad, una paz y una paciencia súper formidable. Nunca se quejó, nunca tomó una pastilla, nunca hizo nada para evitar dolor, porque no tuvo dolor, para nada, fue asintomática en cuanto a dolor. Y eso fue muy hermoso para mí, ver cómo ella pasaba. Cada día iba estando más, como dice aquí, más fraca, más débil. Débil, más flaca. Yo creo que llegó a pesar como 30 kilos
antes de morir. Pero no tenía ningún problema. Salíamos juntos, ya decidí, desayunar, almorzar y cenar con ella. Comíamos mucho comida vegetariana. Fue muy interesante y fue todo lo que podíamos hacer. Algo que quiero comentarles a ustedes fue que el haberme enterado de que mi esposa tenía esa enfermedad me hizo cambiar como esposo, me hizo tener la necesidad de poder darle todo lo que ella necesitaba. Me encantaba, ustedes no se imaginan lo que disfruté dándole comida en la boca, lo que disfruté haciéndole comida, lo que nunca había hecho en mi vida, hacerle comida a Coralia. Disfruté tanto ver sus pequeñas sonrisas, sus ojos brillantes mirándome y agradeciéndome todos los gestos. La gente le preguntaba, ¿cómo está Frank? Le decía, se está portando bien, con una sonrisa. Y eso me hacía agradable. Y les vuelvo a decir, ¿por qué esperar a que nuestra esposa esté enferma para brindarle ese amor? ¿Para qué esperar que se esté muriendo, que se esté diciendo adiós, para querer estar con ella todo? Y no me van a creer, mi esposa murió el 17 de noviembre, mañana va a cumplir 5 años que murió. Y esos últimos 3 meses yo creo que fueron los mejores meses de mi vida. El poder dormir abrazado con ella, el poder sentir su calor, el poder sentir que aún estaba conmigo y que iban a ser los últimos días que iba a estar en esta tierra, fue algo fantástico para mí. Aproveché cada segundo, cada momento, cada respiro que ella dio. Lo disfruté mucho. En este video quería compartirles esto. Ella fue bendecida con paz, paciencia y un amor muy grande por parte mía, por parte de Dios y por parte de los que la rodearon cuando se enteraron que tenía cáncer. Ella fue, es y será una luz y un ejemplo en mi vida. A ustedes les aconsejo, no esperen que sea muy tarde para amar y respetar y valorar lo que tienen a su lado. Los quiero. Suscríbanse para el próximo capítulo de El matrimonio, un salto a la fe.